Y muchachos, buenas tardes. Saludos, mi querido Norte, y en esta ocasión a través de los amigos de INSUR, a través de los amigos de INSUR, eh, vamos a ver este pequeño curso taller de residencia y supervisión de obras públicas, evidentemente enfocado un poco a lo que son las instituciones educativas, ¿no? Al margen de que hablamos netamente de estructuras de edificaciones, ¿no? De un tipo de estructuras específicas, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar de qué son, quién es el ingeniero residente, cuáles son sus funciones, quién es el ingeniero supervisor, cuáles son las funciones, cuál es la parte contractual o responsabilidades que tiene que cumplir cada uno de ellos. Vamos a hablar dentro del ámbito del proceso constructivo, vamos a hablar que son las valorizaciones, que son las ampliaciones de plazo, y vamos a ir conversando durante estas 2 horas todos esos temas que realmente siempre ocurren en las obras, ya hay muchos y muchas veces se desconoce, y eso es un poco lo triste a la hora de ejecutar los proyectos. Ya me ha tocado en el ámbito laboral encontrarme de que algunos profesionales desconocen un poco las normas que nos rigen a la hora de llevar a cabo o ejecutar nuestros proyectos. Bien, vamos a ir hablando, cualquier consulta a través de los medios, y al final, después de las 2 horas, vamos a ver una ronda de preguntas. Bien, tenemos que iniciar esto, pues si hablamos de residencia y supervisión de obras públicas, tenemos que iniciar hablando de qué son las obras públicas, ¿no? Entendiendo que una obra pública viene a ser el resultado de la ejecución o de un conjunto de ejecución de actividades, ¿no? Ya sean materiales, en un bien o un inmueble, eh, tales como edificaciones, estructuras, puentes, entre otros, evidentemente llevado a través de una dirección técnica, ¿no? O a través de recursos técnicos, como en este caso serían los expedientes técnicos, donde involucra los presupuestos, este, eh, las especificaciones técnicas, y en las memorias de cálculo. Todo eso sirve para ejecutar o llevar de una mejor manera la ejecución de nuestros proyectos. ¿Y por qué les decimos obras públicas? Porque esta denominación busca pues satisfacer la necesidad de la comunidad o población, ¿no? Lo está ejecutando, en este caso, el gobierno a través de sus distintas entidades, a través de los gobiernos locales o los gobiernos regionales. ¿Ya? Vamos a ver que hay algunos tipos de contrataciones en el tema de obras públicas, o hay dos tipos para ejecutar este tipo de obras públicas, ¿no? Tenemos la ejecución presupuestaria directa o administración directa, que es muy conocido, ¿no? Cuando la entidad realmente ejecuta su propia obra, entendiendo pues que este tipo de proyectos, el carácter principal es que en teoría los proyectos cuesten menos. ¿Por qué? Porque a ser ejecutados con recursos propios de la entidad que maneja por algún motivo, va a ser mucho más barato ejecutar los proyectos, inclusive ejecutar con propios equipos, ¿no? Equipos, y en teoría se van a ejecutar más rápido. Pero vemos lamentablemente en la práctica que las obras por administración directa, no en todas, pero sí podría decir en la mayoría, al menos en las que yo, en la que he tenido la oportunidad de ver, las obras terminan, el plazo se termina ampliando, por X motivos. Y al final terminan resultando más caras, ¿no? Eh, Acá mismo donde yo estoy ahorita en la ciudad de Chimbote, tenemos una plaza que se está ejecutando por administración directa, y en estos momentos ya el saldo no se llegó a culminar y el saldo se ha sacado a licitación, ¿no? A licitación. Entendiendo que estas obras por administración directa se rigen a unas normativas distinta a las normativas de contrataciones, ¿ya? De contrataciones, lo vamos a dejar en claro para que para de ahí comentarlo, ¿ya? Para de ahí comentarlo. Tiene una directiva propia, tiene una norma ahí de Contraloría, pero básicamente se rige a sus propias directivas, evidentemente siguiendo algunos lineamientos. Y
El otro tipo de obras públicas son las obras por contrata, que ya son muy populares, ¿no? Es cuando la entidad, mediante un determinado concurso o proceso, selecciona o encarga a un agente externo, en este caso un contratista, a ejecutar por medio privado el proyecto o la obra pública, entendiendo pues que dentro de los procesos están en función al monto de la obra, pues, ¿no? Tenemos obras, licitaciones públicas, tenemos adjudicaciones simplificadas y también tenemos contrataciones directas, ¿ya? Contrataciones directas. Estas obras por contrata se ejecutan por terceros a través de un contrato celebrado entre el contratista y la entidad y se rigen a través de una normativa. La normativa en este caso es la ley 30225 de la ley de contrataciones y su reglamentación en este momento la 344, ya 2018, la que está rigiendo a través del 2019, del año pasado. Ya, entendiendo, en un momento vamos a ver, entendiendo que la ley 30225 ha sido modificada también en el transcurso de este tiempo, ¿ya? Vale decir que las leyes no son retroactivas. En todo caso, las obras públicas que han salido, han iniciado su proceso de selección, por ejemplo, en el año 2017, se rigen a la norma anterior, ¿no? Y las que están saliendo a partir del año 2019 se rigen a través de esta norma que estoy hablando o al reglamento de ley de contrataciones de la 344. Eh, Vale mencionar, estimados participantes, que lo que vamos a hablar el día de hoy está referido en torno a la ley de contrataciones está vigente, ¿no? Que está vigente. Eso no implica que sea muy parecido o con la lectura adecuada puedan ustedes deducir los lineamientos de cada una de su obra, ¿no? Entendiendo que todavía tenemos obras que han iniciado hace 2 años y todavía no se concluyen. Al mismo tiempo tenemos otro tipo de obras, otro tipo de modalidades de ejecución. Por ejemplo, tenemos obras por impuesto, que lo hace un sector privado con sus recursos propios para que tener un beneficio en el tema de impuestos, ¿no? Y también otro tipo de obras, podríamos hablar de las famosas APPs, ¿no? Hace 2 años fue muy comentado este tipo o esta modalidad de ejecución, ¿no? Había el aeropuerto de Chinchero, ¿recuerdan? Era una APP, en teoría la parte pública no tiene muchos recursos para ejecutar y la parte privada es la que invierte, ¿no? La que invierte cierta cantidad o una cantidad mayor. Sin embargo, se dio de la manera contraria, ¿no? La manera contraria. Por eso estos serían algunos de los ejemplos que podríamos nosotros mencionar. Y hablando de obras por administración directa, donde prácticamente un lineamiento es que siempre se pueden ejecutar este tipo de obras siempre que la entidad posea la capacidad técnica y administrativa, o sea, cuente con equipos, cuente con el personal para poder ejecutarse, ¿ya? Para poder ejecutarse. Si esto no cuentan, ellos en teoría no podrían hacer este tipo de obras, ¿no? Hay una resolución de Contraloría que marca algunos lineamientos, pero básicamente las obras por administración directa funcionan en base a sus propias directivas, evidentemente arraigados a esta resolución. Las obras por contrata, como les comentaba, se rigen en estos momentos, el marco legal es la ley 3225 que fue modificada con el decreto legislativo 1444, el cual es vigente desde el 2019, y su reglamentación, que es el decreto supremo 344-2008, que también está vigente desde el 2019, aproximadamente en enero, y este ya ha sufrido una modificación ya con la 377. Ya entonces habría que considerarlo para ver en qué casos o qué artículos han cambiado para considerar. ¿Ya? Este es el marco legal del que vamos a hablar durante estas 2 horas, ¿ya? Estas 2 horas. Antes de poder ver, pues, qué es la residencia y qué es la supervisión, que son dos profesionales, tenemos que entender, saber en qué tipo de contratación estoy, porque es muy diferente estar en una obra de administración directa, así sea como supervisor o residente,
o estar en una obra de contrata. Ya por eso lo estamos plasmando. El otro elemento que vamos a hablar, que también tenemos que entenderlo, es el expediente técnico. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos que entender el expediente técnico? Porque el expediente técnico es el documento, conjunto de documentos que son de carácter técnico y económico que me van a permitir la adecuada ejecución de una obra. En otras palabras, estando yo en la posición de residente o supervisor, yo tengo que regirme a los lineamientos o a las exigencias en calidad, en costo y en tiempo que están dentro del expediente técnico de obra. Yo no puedo hacer nada que no esté ahí, ¿ya? En realidad no es que no pueda hacer, pero si quiero hacer un cambio por algún motivo o algún proceso, se tiene que pedir permiso, ¿ya? Entonces, esto es algo típico que ocurre y que no, algunos profesionales no entendemos, simplemente de repente por la experiencia que tienen, cometen algunos errores. ¿Ya? Mire, el expediente técnico comprende pues la memoria descriptiva, las especificaciones, todos los planos metrados, todo la fecha del presupuesto, análisis de precios unitarios, el calendario con el que voy a verificar el avance de los proyectos y los reajustes, ¿no? Entendiendo que siempre entre fecha y fecha va a existir una variación de costos, ¿ya? Pero acá hay algo bien importante que son las especificaciones técnicas, como todos los documentos, y el análisis de costos unitarios. Acá le comento un caso justo que ayer me llamaba un ingeniero supervisor y por este tema del COVID que está pasando, pero miren, que no tienen claro las cosas. Miren, por ejemplo, este supervisor planteaba en el expediente técnico la elaboración de un almacén, ¿no? Un almacén ahí dentro del análisis de costos unitarios del expediente técnico estaba la construcción, pues, del almacén con pie derechos, con madera triplé, tanta área, ¿no? Y lo que él me comentaba era que esa partida sí se había valorizado en el mes en el mes de febrero, pero sin embargo, ese almacén nunca se construyó, ¿ya? Y sin embargo sí se valorizó. Y lo que pasaba era que el contratista había apelado a que no había construido el almacén, en vez de construirlo lo estaba alquilando. Pero sin embargo, había una comunicación más que de palabras, no había ni un documento formal, no había ni asentado en el cuaderno de obra, que ya vamos a hablar el día de hoy de esos temas, y ni había habido un cambio en el tema de la partida. Simplemente el contratista con su residente decidieron no hacer el almacén, alquilar, y sin embargo lo presentaron en la valorización y el supervisor lo aprobó. ¿Ya? Son cosas para considerarlas, entendiendo que, miren, el expediente técnico nos permite la adecuada ejecución de una obra. O sea, yo me rijo a ejecutar lo que el expediente técnico me dice, ¿ya? Me está diciendo. Y evidentemente no quiere decir que no pueda cambiar, sino que debo yo dejar registro, anotar y hacer las consultas como se deberían hacer. ¿Ya? Bien, ¿qué más contienen los expedientes técnicos? Contienen toda la información de los estudios previos, entendiendo pues este tipo de estudios de suelo, geológicos, impactos ambientales, podría ser los estudios del CIRA, ¿no? Todos esos estudios están ahí que me van a permitir llevar un mejor manejo del proyecto, ¿ya? Del proyecto. ¿Quién elabora estos expedientes técnicos? Bueno, puede ser elaborado tanto por la propia entidad a través de sus profesionales, de su área, o también por un consultor externo, ¿no? Evidentemente esto tiene que salir como un contrato de servicios o consultoría. Eh, el consultor debe ser una persona especializada, ¿no? Que tenga la experiencia y que esté capacitado en este tipo de elaboraciones. Al igual, pues, si es a través de recursos propios, digo, de la administración propia de la entidad, debería él tener en su línea de profesionales a gente realmente preparada, ¿no? También se permite que se elabore el expediente técnico en una modalidad pues, de contratación, que es el
concurso oferta, cuando se le dice al contratista que él elabore el propio expediente técnico y al mismo tiempo ejecute el proyecto, ¿no? Claro que tiene cada uno de ellos sus propios lineamientos, ¿ya? Lineamientos. ¿Cómo se aprueba el expediente técnico? Evidentemente el expediente técnico, en primera debe estar visado por todos los profesionales, los cuales han sido solicitados, miren, los cuales han sido solicitados en los términos de referencia. ¿Ya? Debería estar visado cada uno en su área correspondiente y al mismo tiempo debería estar visado por el jefe del proyecto y por el contratista que ganó la licitación de la consultoría, en este caso la persona jurídica, ¿ya? Debería estar visado, se entrega y esto debería estar aprobado para ser ejecutado, ¿ya? Para ser ejecutado. Pero ¿qué podemos encontrar acá? Y ya vamos entrando al término de obras o ejecución de obras. En el expediente técnico, nos va a manifestar quiénes son los responsables de las distintas áreas, ¿no? En caso haya alguna falla, ¿no? Alguna falla en el expediente o no se ha considerado algo, como suele ocurrir, y para yo más adelante poder solicitar algún cambio o alguna partida adicional, ¿no? Entonces, por ahí yo tengo al expediente a la mano, ¿ya? Al expediente a la mano. Bien, entonces con esto hemos visto qué son obras públicas y y qué es el expediente técnico, ¿ya? Y cuál es el expediente técnico, qué cosa contiene y para qué en realidad me sirve dentro del proceso constructivo o dentro de la ejecución de la obra, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Miren, ahorita vamos entrando ya a la ejecución de nuestros proyectos, en este caso, pues la ejecución de obras de edificaciones orientadas a obras de educación. Y en primer lugar tenemos que saber cuándo inicia el plazo, cuándo inicia la obra, ¿no? Eso es lo primero que debe saber tanto el residente como el supervisor. Es es el primer punto. Entonces la obra inicia al día siguiente de cumplidas 5 condiciones, ¿ya? Una vez firmada el contrato, la obra va a iniciar al día siguiente de cumplida estas 5 condiciones. Que la entidad notifique al contratista quién es el inspector, o en este caso supervisor, y empezamos a ver que hay dos personajes. Ya encontramos a un inspector o supervisor, ¿no? Y dice al contratista, ¿no? El contratista, la entidad notifica al contratista quién es inspector o supervisor. Que la entidad haya entregado total o parcial el terreno. Esto causaba hace algunos años mucha incertidumbre, ¿no? Por lo general se hacen los expedientes técnicos, pero no están saneadas todas las áreas que involucran la ejecución de los proyectos. Pero ya en esta normativa está previsto la entrega parcial, o sea, no necesariamente necesito tener saneado a 100%, si no puedo sanear alguna parte, a una entrega parcial y posteriormente pueda entregar la siguiente parte con todos los requisitos, ¿no? Firmando el acta, la segunda acta y todo lo que involucra, ¿ya? El tercer punto es que la entidad provee el calendario de entrega de los materiales o insumos. Esto muchas veces entra en confusión cuando hablamos de calendario de entrega de materiales, pensamos que es la relación de insumos del presupuesto, ¿ya? O sea, nosotros tenemos un presupuesto de ejecución de obra, donde tenemos los costos, el análisis de costos, y de ahí podemos reportar los insumos. Nosotros pensamos que esos insumos se deberían hacer en una forma de un calendario. No, cuando acá la entidad habla del calendario de entrega de materiales, está hablando que la entidad, por algún motivo tiene dentro dentro de la entidad, tiene materiales a los cuales puede disponer o poner a disposición de algunas obras. Por ejemplo, yo tengo una obra que está paralizada, que ya va a entrar a resolución de
contrato, sin embargo, en campo se ha encontrado 200 bolsas de cemento. Entonces la entidad tiene esas 200 bolsas de cemento que son ejecutadas de repente una obra eh, por algún motivo, y por algún motivo le aceptan el otorgar o poder movilizar ese material, y esa entidad puede disponer de ese material para otra obra, ¿ya? Evidentemente que hay un proceso intermedio, lo estoy poniendo como manera de ejemplo para que me entiendan, ¿no? O por ejemplo, alguna entidad tiene de algún saldo de obra por ahí algunos materiales o hizo compra de algún material y lo va a disponer a otra obra en particular, y debe estar previsto pues en las bases, ¿no? Debe estar previsto en las bases, y entonces se debe programar en qué fecha deberían ser entregados estos materiales. Miren, el cuarto paso, punto, para que inicie el plazo contractual es que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico, pero acá hay algo que ver, siempre y cuando este expediente haya sido modificado, pues, en la absolución de consultas, ¿no? En la integración de las bases. Porque si ese expediente no ha sido modificado, y el contratista ya tiene el expediente porque se le otorgó en el proceso de selección, entonces ese punto ya estaría cubierto, ya, a tener cuidado, no estén esperando a que la entidad les entregue el expediente si es que no ha habido ningún cambio en la integración de las bases del proceso, ya, del proceso. Y por último, es que la entidad haya otorgado el adelanto directo, ¿no? El adelanto directo. Ya, estos son los 5 pasos que deberían cumplirse para iniciar nuestras obras, entendiendo que de la fecha en que se firma el contrato, hay 15 días para el inicio del plazo contractual o inicio de las obras. Eh, Acá ya hablando de quién es el residente, vamos a hablar en un momento, es el que va a ejecutar a cargo, va a representar al contratista dentro de la ejecución de los proyectos. Y tenemos al supervisor, es el profesional que va a velar por los intereses de la entidad con la intención de ayudar conjuntamente al residente para que se ejecute la obra de la mejor manera, ¿ya? De la mejor manera. En este caso que he mencionado, los dos profesionales son profesionales externos a la entidad. Cuando hablo de contratista, cuando hablo de residente, digo, y cuando hablo de supervisor. Pero también existe la posibilidad, y existen muchos casos, donde la entidad dentro de la planilla de profesionales que maneja, designa, mediante resolución interna, designa que uno de esos trabajadores se encargue de la verificación o de velar por los intereses de la entidad en la ejecución de los proyectos. A ese profesional ya no se le llama supervisor, sino se le va a llamar inspector, porque tiene la característica de trabajar para la entidad. Bueno, este supervisor o este inspector solo va a estar permitido para obras cuyo monto no superen los 4.300.000. ¿Ya? Para obras menores yo podría poner un inspector, pero ya para obras mayor capacidad debería ser un supervisor, según pues esta ley 30879, ¿no? Me restringe hasta qué punto podría yo mantener los inspectores, ¿ya? Los inspectores. Entonces, a tenerlo en cuenta. De acá no está anotado, no está anotado, pero también hay otro personaje dentro de los proyectos, y lo voy a mencionar ahorita, porque entonces en los proyectos de edificación, en ciertas entidades aparece mucho, y es el famoso coordinador de obra, ¿ya? El famoso coordinador de obra que aparece ahí. eh, También es un profesional que trabaja en la entidad y es designado para verificar no solo una obra a veces, sino un conjunto de obras, eh, para ir verificando con su supervisor, cómo se van ejecutando. Yo lo que quería dejar en claro es que ese coordinador de obra no hace las funciones ni del inspector ni del supervisor.
incluso no tienen las mismas potestades que manejan, que tiene ese profesional, ¿ya? A tener cuidado. Por ejemplo, un caso acá es que muchas veces el coordinador en realidad no está permitido a que firme el cuaderno de obra, que ya vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero sin embargo, si es un profesional a cargo, designado por la entidad y que mantenga informado o vele por la garantía pues, de la buena ejecución de los proyectos. ¿Ya? Pero lo menciono porque sí. Miguel. Bebecito. Buena, buena. ¿Ya que duerme? No, A ver, por ahí. arriba con la gente. Parece que se escucha por ahí. Escucha fuerte. Ya, creo que continuamos, ¿ya? Creo que continuamos. Y de ahí, dentro de las obligaciones de los adelantos directos, podemos ver que existe un término que son los fideicomisos, ¿no? Prácticamente está orientado a los adelantos. Por ahí creo que se está cruzando. A ver, por ahí, Inge, parece que alguien está en el audio bastante alto. Y sin embargo no lo escucho. A ver su apoyo ahí. Bien, hablábamos que uno de los puntos para que inicie la obra eran los adelantos. Entonces entendamos que los adelantos, según la 344 del Reglamento de Contrataciones, en su artículo 156 y 182, habla de dos tipos de adelanto, ¿ya? De dos tipos de adelanto. Habla de los adelantos directos y los adelantos de materiales, ¿ya? Adelanto de materiales. El pantalón está manchado atrás. ¿Ya? Entendiendo que los adelantos directos se pueden solicitar hasta un 10%, un 10% del monto del contrato, ¿ya? Un 10% del monto del contrato, y los adelantos de materiales hasta un 20% del monto del contrato, ¿ya? Entonces, esos dos tipos de adelantos son los que pueden existir en las obras de contrato, ¿ya? En las obras de los adelantos directos tienen su plazo para ser solicitados, ¿ya? Aproximadamente el contratista, después de firmado el contrato, tiene 8 días para solicitar el adelanto directo, presentando una carta de garantía y la factura, el comprobante de pago. Y la entidad tiene 7 días para otorgarle este adelanto directo. Vale decir que este adelanto directo tiene que ser amortizado todos los meses durante las valorizaciones en un porcentaje igual al otorgado, ¿ya? En otras palabras, el adelanto directo va a ser amortizado el último día de la valorización. O mejor dicho, en la última valorización va a ser amortizado. Con el tema de adelanto de materiales, esto debe estar especificado en las bases en primer lugar, el adelanto de materiales, y debe estar especificado en las bases también cómo va a ser, cuándo va a ser el plazo para que solicite el contratista el adelanto de materiales y cómo va a ser el procedimiento para la entrega de este adelanto de materiales, ¿ya? Entendiendo que este adelanto de materiales va a ser solicitado o va a ser brindado iniciado el plazo. Recuerden que este adelanto, el contratista va a tener que trabajar o solicitarlo en función de la fórmula polinómica, entendiendo que la fórmula polinómica es la que representa, pues, a todo el presupuesto y solo puede solicitar a través de la conformación de los monomios, aquellos monomios que correspondan a materiales, ¿no? Es ilógico, pues, que pida yo adelante materiales usando el índice 39 de mi fórmula polinómica. ¿Ya? Lo menciono para que lo tengan presente. ¿Ya? Lo tengan presente. Bien, después de haber hablado, pues, de cuándo inicia el plazo contractual, entremos a tallar, pues, ahora a ver quién es el residente, ¿no? ¿Quién es el residente y quién es el supervisor? Miren, el ingeniero residente es el representante técnico del contratista, ¿no? Pero no tiene, que va a representar al contratista en toda la parte
toda la parte técnica, ¿ya? En toda la parte técnica. Pero él no puede realizar modificaciones al contrato. Él no está capacitado, no está en capacidad de modificar las condiciones del contrato. ¿Por qué? Porque se deduce que el ingeniero residente es un trabajador del contratista, así de lógico. O sea, al ser el ingeniero residente un trabajador del contratista, este no puede modificar el contrato de obra, ¿ya? Entonces tengámoslo presente. ¿Quién es este ingeniero residente? Es un profesional de ingeniería o arquitectura, un ingeniero civil o un arquitecto, depende del tipo de obra, con conocimientos técnicos para velar y poder desarrollar adecuadamente la ejecución de la obra, en concordancia ¿a quién? Al expediente técnico. Por eso vimos hace un momento qué era el expediente técnico, qué contenía. Entonces, miren, acá el ingeniero residente es el que va a ejecutar la obra, pero de acuerdo a lo que dice el expediente técnico. Evidentemente, este va a hacer una planificación, va a concordar con el expediente en el tiempo para poder ejecutarlo de la mejor manera, ¿ya? De la mejor manera. ¿Qué dice ya la norma o el reglamento de contrataciones con el Estado? En el artículo 179 nos dice que el ingeniero residente debe estar permanentemente y directamente en la obra. O sea, es un ingeniero que debe estar dedicado a una sola obra. Ya desapareció el porcentaje de participación que teníamos o que se usaba hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, yo he sido residente al menos cuando era supervisor, ¿verdad? Pero el caso va igual. Y tenía, por ejemplo, una obra donde yo tenía un porcentaje de participación de 0.5 y de ahí tenía otra obra donde también tenía el porcentaje de participación de 0.5. Eso ya está prohibido, ¿no? El residente debería dedicarse a 100% a una sola obra, ¿no? ¿Qué más dice la reglamentación? Dice que está designado por el contratista, es un profesional colegiado, con mínimo 2 años de experiencia en la especialidad. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de colegios. Si un ingeniero para que sea residente de colegios no tiene la experiencia en colegios, es muy probable que no pueda ser ingeniero residente. ¿Ya? No pueda ser ingeniero residente porque lo dice la norma. Debe estar con 2 años de experiencia, pero como mínimo en la especialidad, ¿no? O en función de la naturaleza, envergadura o complejidad de la obra. Entonces, a tenerlo en cuenta, pero eso debería estar previsto también en los términos de referencia de las solicitudes del área usuaria de la entidad, ¿ya? Del área usuaria de la entidad. Se designa, el residente representa al contratista como ente técnico y no está facultado a pactar modificaciones al contrato. Ya le mencioné por qué, porque es evidente que es un trabajador y un trabajador no puede modificar los contratos, puede su empleador, ¿no? El residente no puede prestar servicios en más de una sola obra, ¿no? En más de una sola obra y no puede tener o debe tener una experiencia como mínimo de 2 años, ¿no? Como mínimo de 2 años. ¿Qué características debería tener este profesional? O sea, yo como ingeniero residente, ¿qué características debería tener para desempeñarme o tener un buen papel a la hora de ejecutar los proyectos? Dejando en claro acá que siempre hay una duda de que todos los proyectos, yo les voy a ser sincero, la experiencia que tengo, todos los proyectos se terminan, ¿ya? O sea, todos los proyectos se terminan. Entonces la prioridad no es acabar el proyecto en el plazo, sino es acabarlo con la calidad requerida, ¿ya? Pero todos los proyectos se terminan, así pase 1 año, 2 años. Tenemos la experiencia del tren eléctrico, creo que después de 10 años se ha acabado una de sus partidas, pero eso demuestra claramente el plazo, sí es un requisito, pero no es fundamental para que una obra no quede no cumplida, ¿no? Quede no cumplida. Evidentemente, si tú te retrasas va a haber penalidades, eso nadie lo dice, pero lo que debemos buscar es que
las obras cumplan con los requisitos que estipula pues el expediente técnico, ¿no? Hablando de colegios con las alturas adecuadas, ¿no? Con el ancho de columnas previsto, con las cuantías realizadas o plasmadas en los expedientes, ¿no? De eso va a depender mucho que un residente aplique o tenga un buen papel a la hora de desempeñarse, ¿no? Miren, debemos tener capacidad, dice, para ser un buen residente, deberíamos tener capacidad de diferenciar cuáles son las tareas o actividades que tienen prioridad. En primera, tengo que entender, como buen profesional, que existe una ruta de actividades, una secuencia de actividades a ejecutar, que llamamos la ruta crítica, ¿no? Es la ruta que si yo me retraso, si yo no la ejecuto a tiempo, mi plazo de mi obra va a aumentar. Entonces yo tengo que poner prioridad mucho a ejecutar esa ruta crítica. Pero al margen de la ruta crítica, uno debe saber identificar qué partidas me van a permitir abrir o activar frentes de trabajo. El residente debe pensar qué puede pasar durante las 2 semanas siguientes. Esto lo digo por la experiencia y dentro de filosofías como Lean Construction hacemos visualizaciones de lo que puede pasar hacia 3 semanas, ¿no? No sé si han escuchado la famosa esta técnica o este método de Lucas Heas, ¿no? Una vista a 3 semanas adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque cada obra es bien particular. Cada obra tiene una serie de contingencias y donde el residente tiene que saber identificar y debe saber solucionar. Debe saber solucionar. Porque todo el tiempo, mis estimados participantes, todo el tiempo dentro de la obra ocurren contingencias. Todo el tiempo está pasando situaciones que no están previstas o que no se han previsto antes del inicio de los proyectos, ¿ya? Antes del inicio de los proyectos. El residente debe tener una visión general de los potenciales problemas existentes, ¿no? O sea, debe ser capaz de visualizar todo, entendiendo que el residente no es aquel profesional que se va a ir a parar a ver cómo todo el día se va a ir a parar a ver cómo los peones, los operarios hacen su trabajo. Su trabajo no es ir a mirar qué o sea, qué está haciendo. Su trabajo es ir a evaluar, a coordinar. La persona que va a ver cómo están llevando los trabajos, la mano de obra, es el capataz. Y cuando tú vas a campo, vas a coordinar con el capataz y vas a verificar si la información que te están dando es real o no. O vas a controlar rendimientos, vas a controlar la calidad de los materiales, ¿no? Eso implica tu visión general, tienes que ver el almacén. Todo eso hace de un buen residente. Evidentemente el residente tiene que poseer pues autoridad, ¿no? Tiene que poseer autoridad y capacidad de liderazgo, ¿no? Entendiendo pues que autoridad no quiere decir pues que sea pues un residente que va a llamar la atención o va a gritar mucho, ¿no? Sino que tu voz sea respetable, que ganes ese respeto en la actividad y se demuestre, ¿no? Un poco pues de lo que son eh, un poco de lo que sea, ¿cómo se llama? Obras blandas, ¿no? Se me fue el término. Pero necesitas que la gente, tú seas líder, que la gente te siga, que la gente siga en pro de la ejecución del proyecto. ¿Ah? No hablo de cosas, de otro tipo de cosas, sino en pro de la ejecución de los proyectos, que tu personal sea capaz, pues, de decirte qué problemas hay para poder solucionarlo, no esperar a que ocurra y venga, pues, una contingencia mayor, ¿no? Entonces, a tener en cuenta, y esto obliga, pues, a que no confíes netamente o ciegamente en tu propia gente, al margen de todo, ¿no? Yo cuando estaba acá en una unidad minera, en otra contrata, pues hicieron un vaciado de todo, una losa aproximadamente
podríamos decir que era de 6 por 15, pero esa losa en la parte central mandaba una junta de 2 pulgadas, pues, ¿no? Y esa empresa, ese contratista, ese ingeniero residente, pues tenía la costumbre, por el frente de trabajo estar muy lejos, de no ir, y simplemente seguir las indicaciones de su maestro. ¿Y qué pasó? Prácticamente el maestro llenó toda la losa sin respetar la junta, ¿no? Pensando que la junta no tenía importancia. Entonces, de ahí es lo que yo les comento, o sea, necesitas pues tener la capacidad de liderazgo y autoridad y no creer ciegamente pues en lo que pueda pasar, ¿ya? No creer ciegamente en lo que pueda pasar, sino verificarse y cumplir pues con lo que te exige pues tu contrato. ¿Ya? Qué funciones pues tiene este ingeniero residente ya? Hablando de manera contractual. Evidentemente conocer sus contratos, el alcance de sus contratos. Un caso típico que me pasa en administración directa hace algunos años y algunos compañeros es que lo contratan por administración directa para ser residentes por 3 meses y la obra también dura 3 meses. Acaban los 90 días del contrato y después de 30 días lo llaman al residente a decir que tiene que hacer la liquidación de obra. Y esa liquidación de obra no está estipulada en el contrato. El residente no se dio la suficientemente capacidad de leer la condición de su contrato. ¿Ya? Y hablando ya de manera contractual, hablando de colegios, necesito yo leer el contrato de obra, a pesar que el contrato es de esta persona jurídica, pero yo como residente necesito conocer cuáles son mis obligaciones para yo poder saber que ante una exigencia mayor simplemente yo no pueda realizarlo, ¿ya? Yo no pueda realizarlo. Mantener y custodiar en obra todos los documentos que sean necesarios. Cuando acá habla de mantener y custodiar en obra, habla pues de todas, de repente todas esas cartas que se da pues entre la entidad, supervisor y residencia. Yo necesito almacenarlas, ¿no? Porque la obra no ha concluido y todos esos documentos son necesarios para liquidar la obra, ¿ya? Para poder liquidar la obra. Entonces, yo necesito, pues, yo necesito custodiar de una buena manera todos esos temas, ¿ya? Todos esos temas. El residente tiene que mantener una adecuada comunicación con el representante, tanto del contratante, ¿no? O como de la entidad, ¿no? Necesito, pues, tener esa empatía, ese carácter de no ir a confrontar, sino ir a comunicar y a buscar soluciones cuando sea requerido. Hay muchos residentes que realmente no quieren tener esa cordialidad con la supervisión o con la entidad que muchas veces eh, los jefes de los proyectos llegan a obra, igual los alcaldes, ¿no? Eh, no quieren mantener esa relación y eso muchas veces perjudica en el tema de procesos constructivos ante cualquier posible solución que podrían resolver, que se vuelva pues una solución que vaya a otro tipo de instancias, ¿ya? Entonces ahí yo les diría que los residentes deberían mantener una comunicación, una empatía con todos los personajes que intervienen en la ejecución de los proyectos, ¿ya? En la ejecución de los proyectos. Acá me dice cumplir con el trámite, control, facturación y seguimiento de las valoraciones. Ya, esto es obligación pues contractual. Esto está en el reglamento de contrataciones. Yo tengo que valorizar todos los meses, tengo que valorizar los trabajos ejecutados, ¿no? Tengo que valorizar los trabajos ejecutados. Es mi obligación para poder ser cobrados en realidad, ¿ya? Y velar por el cumplimiento estricto de las normas de seguridad e higiene. Acá quisiera poner un punto, porque el residente es responsable de la seguridad en obra, ¿ya? Es un responsable solidario, al margen que debería ser el responsable el contratista. También lo dice, pues, que es responsable el residente de obra, ¿no? Lo dice la ley 29990, que debería ser el responsable de la seguridad conjuntamente
o el contratista. Entonces habría que ponerle más énfasis en esa área, ¿ya? En esa área. Tengo que planificar, el residente tiene que planificar todo el tiempo porque va a haber contingencias todo el tiempo, algo no va a salir como estaba esperado, el material, la clásica es que el material no llega a obra y yo no he habilitado un frente de trabajo y tengo al personal parado. Recordando, pues, mi estimado participante, que tener personal parado en obra es un costo muy grande, ¿ya? Muy grande. Entonces yo necesito ir preveyendo qué puede pasar para poder concluir, ¿ya? Poder concluir. Y dice, pues, llenar conjuntamente con el ingeniero o el inspector el cuaderno de obra, que ya son, y una vez lo comento, son las únicas dos personas autorizadas para firmar el cuaderno, ¿verdad? Para firmar el cuaderno. Ya entendiendo que el cuaderno, pues, es el medio de comunicación entre la entidad, entre el supervisor y el contratista, en pro de la ejecución de los proyectos, ¿no? Coordinar y supervisar la realización de los planos de construcción. Miren, acá hay algo que ver en el tema de coordinar y supervisar la realización de los planos, en lo que muchos ingenieros o profesionales de repente no, la experiencia, vuelvo a decir, no entienden, lo he visto acá en zona donde vivo, Chimbote, no entienden que los planos de valorizaciones no son los planos del expediente. ¿Ya? No son los planos del expediente, los planos de valorizaciones. Ellos agarran los planos del expediente técnico, los imprimen y los adjuntan a su valorización y entregan la valorización. ¿Ya? No, los planos de la valorización son los planos de avance de los trabajos ejecutados en el mes. ¿Ya? Ejecutados en el mes. Y esos planos te van a servir para hacer el control de avance de obra y al mismo tiempo te van a servir para que tú encuentres al final o al final elabores al final de los proyectos los planos ASBIL, ¿no? Los planos ASBIL. Pero no, hay ese error y ese error es muy común, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Y por último, tengo que supervisar la calidad de los materiales. ¿Ya? Tengo que hacer un control yo de materiales, de procesos, ¿no? Un error típico, pues, es la verificación de resistencia al concreto, mejor dicho, el vaciado de testigo de concreto en obra, ¿no? Para que sean rotos posteriormente. Normalmente el residente no lo quiere hacer. ¿A quién manda? Manda a algún operario, algún oficial a hacerlo, y normalmente ese personal no está capacitado ni está cumpliendo pues con la norma técnica, ¿no? Con la norma técnica. Y lo que va a pasar es que va a haber ahí, va a saltar algunas incoherencias. O muchas veces, por ejemplo, la tanda con la que voy a sacar este tipo de testigos, se le dice que se le eche más cemento y termina resultando, pues, a veces resistencias esperadas son de 210 y al final termino resultando con testigos de resistencia mayores a 400, donde ya no es evidente, pues, este tipo de resultado, ¿ya? A tenerlo en cuenta también, a tenerlo en cuenta. Todo lo que sea problemas de calidad se tiene que resolver conjuntamente con el supervisor. No hagan recomendación, los residentes no traten de solucionar, o sea, tengan una solución, pero esta solución tiene que ser aprobada por la supervisión. Recuerden que el supervisor probablemente sí pueda dar solución a cosas de proceso constructivo, algunas cosas técnicas, ¿ya? A las cosas que el supervisor crea que él no puede manifestarse, va a ser la consulta al proyectista, ¿ya? Va a ser la consulta al proyectista. Bien, problema constructivo, planos, especificaciones. Bien, con eso hemos visto pues quién era el supervisor, digo, el residente. Ahora vamos a ver pues cuáles son las funciones y quién es este personaje llamado supervisor, ¿ya? Llamado supervisor. A ver, un ratito. Escucha por ahí un sonido, por favor. Si alguien está con el audio encendido, a ver, trate de ponerle ahí, apagarlo, porque está sonando bastante, ¿ya?
A ver, ¿quién es el ingeniero supervisor? Entendido que supervisión es la actividad de apoyar y vigilar y coordinar las actividades para realizar de forma satisfactoria la obra. Si supervisión es acompañar conjuntamente al residente para acabar la obra, entonces el supervisor es el profesional que se va a encargar de eso. Al mismo tiempo, el supervisor va a ser quien va a velar por los intereses de la entidad, entendiendo que la entidad es el cliente, pues la entidad es la que está tratando de ejecutar el proyecto, es la que está dando el dinero y quiere recibir eh, eh, quiere recibir el producto por el cual está pagando y por eso pone a un ingeniero supervisor para que vele por ese interés. El supervisor no es quien va a poner un freno a los proyectos, eso tengámoslo claro. Más bien es el que va a trabajar conjuntamente para poder realizar de manera rápida nuestras obras. A ver. El ingeniero supervisor está obligado, dice, bueno, el inspector, ya sabemos que el inspector solamente aparece o solamente puede ser contratado, puede aparecer en obras por montos menores a 4.300.000. ¿Ya? En obras mayores sí, obligatoriamente debería ser un supervisor. ¿Ya? Toda obra, según el reglamento de contrataciones, dice que toda obra va a contar de manera permanente y directa con un inspector o supervisor, entendiendo que esto debería estar orientado solo a una sola obra, ¿ya? No puede haber ese famoso, como les comentaba en el tema residente, no puede haber ese porcentaje de participación que antes sí era aceptado, ¿ya? Ahora ya no. El supervisor será una persona natural o jurídica, especialmente contratada para dicho fin. Vale decir que para que tú puedas ser supervisor, deberías estar acreditado en el RNP o en el OCE como consultor de obras. ¿Ya? Si no estás como consultor de obras, no podrías ser supervisor de proyectos, ¿ya? A tenerlo en cuenta. Así como pagas, pues, para bienes y servicios al RNP, Registro Nacional de Proveedores, el supervisor necesita pagar la consultoría de obra para que pueda aspirar a ser un supervisor de algún proyecto. ¿Ya? Esto a tenerlo en cuenta, ¿ya? A tenerlo en cuenta. Ahora, al igual que el residente ahora, ¿qué actitudes debería tener el supervisor? ¿O qué actitudes no debería tener el supervisor? ¿No? Evidentemente no debería tener una falta de valores y una falta, pues, de ética profesional. O sea, el supervisor no debe ir a confrontar al residente, sino debe ir a solucionar las contingencias, porque ni siquiera hablo de problemas, hablo de contingencias que siempre van a ocurrir en los proyectos, ¿ya? Debe ser ese profesional que va a apoyar directamente en el beneficio de la ejecución y del cumplimiento de lo que diga el expediente técnico. Y en el cumplimiento de la normativa, porque el marco legal tiene que ser cumplido a cabalidad, ¿ya? Tiene que ser cumplido. Si no, de ahí se presta a varias interpretaciones. ¿Debe evitar recibir favores personales? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El supervisor no puede recibir, pues, algún favor, no puede ser paseado por la camioneta del contratista. Yo creo que para que sea el supervisor de obras, él ha planteado cuánto es el costo de todo lo que va a involucrar sus gastos y no tendría por qué buscar otro tipo de recursos para ejecutar su trabajo, ¿ya? ¿Debería mantener la relación en un plano estrictamente profesional? Sí, pero debería mantener una comunicación constante, eso sí. Yo no digo que no mantenga la comunicación, ¿ya? ¿Está obligado a actuar con honestidad y justicia? Sí, está obligado y inclusive está penalizado si en caso así no lo hiciera, ¿no? Recuerden que el órgano de control o Contraloría General está haciendo un control concurrente. ¿Qué quiere decir eso? O sea que mientras está ejecutando los proyectos, Contraloría puede venir y pedir documentación y verificar si se está llevando de la mejor manera. Y ahí vuelvo a tallar el caso, pues, de que les comentaba a un principio, el caso del almacén, por ejemplo.
se ha valorizado almacén, sin embargo el contratista dice que ha alquilado un local, ya no ha construido el almacén. Si viene Contraloría lo que va a hacer es simplemente pensar que haya habido una colusión o algo parecido, ¿ya? Porque debería estar todo asentado en cuaderno de obra, y todo aprobado y todo con permiso. ¿Ya? Yo no digo que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero se tiene que seguir el proceso regular, ¿ya? Que en este caso, por obras de contrata, manda pues la norma, ¿no? La reglamentación. Vuelvo a decir que sigue el audio bastante alto de alguien, por favor ahí, a ver si lo puede ir bajando, ¿ya? No puedo identificar quién es. El supervisor debe manejar conflictos, sí. Debe ser capaz de manejar conflictos, sí, pero hasta cierto límite. Hasta mi recomendación, estimados participantes, es que nosotros como profesionales cautelamos pues que la obra se lleve de mejor manera. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a, por decirlo de manera coloquial, a poner el pecho por la obra. ¿Por qué? Porque la obra tiene una póliza CAR y ante algún evento todo eso se va a restaurar, ¿no? Un caso muy particular es que en ese tiempo, pues hace algunos años, donde la delincuencia estaba a tope, en una obra pues llegan a pedir los famosos cupos de trabajo y un supervisor sale a poner el pecho, a decir que se vaya, ¿no? Lo que ha pasado es que le han dado pues unos golpes a este supervisor y al final ha terminado pues de una manera que no quisiéramos, ¿no? Entonces, mi consejo va a que sí, nosotros deberíamos tratar de manejar los conflictos, pero hasta cierto límite, evitando que todo nuestro personal que está a cargo esté dentro de la seguridad, ¿ya? Y por otro lado, lo que es material fácilmente es devuelto por los distintos seguros que tenemos, ¿ya? Distintos seguros que tenemos, ¿ya? Bueno, acá manejo de conflictos. Bueno, acá simplemente esta foto es para ver algunos conflictos que pueden aparecer dentro de los proyectos. Y la clásica es ese de poste, ¿no? Normalmente los postes no podemos intervenir cuando hacemos carreteras porque pertenece a una entidad de servicio, una PS. Y a veces no vienen, pues viene después y el contratista se amarga y a la final les termina haciendo este tipo de soluciones que lo único que van a hacer en realidad es ponernos en ridículo, ¿no? Como profesionales y claro que estas no son obras, no pienso que sean obras de construcción, pero sí tenemos casos. Por ejemplo, en una carretera tenemos la pista hasta cierto nivel y la vereda está a 80 centímetros más alto. O sea, si hay ese tipo de casos donde realmente como profesionales no deberíamos hacer eso, ¿no? Al margen de que tenemos que acabar con la obra. Para eso dejo asentado en cuerno de obra que no se puede hacer. Yo sé que hay una obligación contractual, pero también hay un sentido común, ¿ya? Hay un sentido común a la hora de ejecutarlo, ¿ya? Entonces, a considerarlo y evitar este tipo de cosas. Miren esta rampa que llega pues a una pared. Para eso simplemente haciendo un cuaderno de obra que ese trabajo no se va a realizar. Me lo van a deducir, pero miren, no lo hago pues, no lo hago, o sea, no quedo de esta manera, ¿no? No quedo de esta manera. ¿Cuáles son las funciones de este inspector ya previstos en la normativa? Velar directamente y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa, dice. Con todos esos puntos de la obra, yo tengo que velar porque la obra cumpla con los requisitos del expediente técnico o especificaciones técnicas, que cumpla con el costo que dice el expediente técnico y que se cumpla acá la parte administrativa. Miren, muchas veces en los distintos tipos de obra, hablando ya de colegios, por ejemplo, dice que debe haber un ingeniero, bueno, antes era del ingeniero de seguridad, pero de repente que existe el ingeniero de suelos, pues, de suelo, por algún motivo, dice que debería estar en obra el ingeniero de suelo. Sin embargo, nosotros como supervisores vamos a obra y nunca vemos al profesional, ¿no? Nunca vemos al profesional, y sin embargo, en las valorizaciones nunca hace su valorización. O sea, no está su informe en las valorizaciones mensuales. Sin embargo, se quiere cobrar
por esa partida, ¿ya? Se quiere cobrar por esa partida. Entonces ahí habría nosotros como supervisores poner el alto, ¿no? Poner el alto. De ahí en el tema de control técnico, por ejemplo, tenemos que controlar o liberar las partidas. ¿Ya? Hay mucha gente que no conoce o piensa que no se debería liberar, que el supervisor no debería liberar. Y acá viene una consulta. Yo sé que no, todavía las preguntas son al final, pero mi pregunta sería, ¿quién es la persona, podría decir así, más importante en la ejecución de una obra pública? Hablando de obras por contrato, ¿no? Muchas, de repente, dentro de la universidad, nos han dicho que la persona más importante es el residente, ¿no? El residente es el más importante a la hora de ejecutar los proyectos. Por la experiencia vale decirles que no, la persona más importante es el supervisor, porque el supervisor, al verte que no estás ejecutando de manera correcta, el supervisor puede parar la obra. Incluso el supervisor, según la ley de contrataciones, está facultado a solicitar el cambio de residentes, en caso ve que no tiene las condiciones adecuadas. Claro, en pro del beneficio de la obra, ¿ya? En pro del beneficio de la obra. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿ya? A tenerlo en cuenta dentro de nuestros proyectos, ¿ya? Dentro de nuestros proyectos. Otra función del supervisor, y esta es la más clásica y la que menos se usa, es que el supervisor está para resolver consultas. Consultas con respecto al expediente técnico. Esa es la función. Él tiene que dar solución. Él tiene que, bueno, dar solución es muy directo, ¿no? Él tendría que tratar de solucionar las contingencias. Ya hablo de contingencias que se presenten, no hablo de errores. No hablo de errores. ¿Ya? No hablo de errores dentro del proceso constructivo, ¿ya? Pero sí debería ayudar. Y las que él crea que no puede solucionar, tiene que mandarlos a la entidad para que el proyectista dé una solución, o si no es el proyectista, la entidad nos dé la solución, ¿ya? La entidad nos dé la solución. Bueno, acá voy a poner las funciones del inspector ya para cerrar esta parte de la inspección. Y tenemos pues que se debe verificar el costo, el plazo, bueno, no tanto el control de precio, pero también, ¿no? El control del plazo. Todos los meses hay un control de avance, de plazo, donde si el contratista en la sumatoria de las valorizaciones no alcance el 80% de lo programado, del acumulado de lo programado en 2 ocasiones, se le puede resolver el contrato, ¿no? Una se le va a pedir el calendario acelerado de trabajos, y si no, y llega a incurrir de nuevo, se le podría resolver el contrato. Entonces, esa es una de las funciones del supervisor, ¿no? Evidentemente, controlar la calidad. ¿Qué es controlar la calidad? Prácticamente, cuando llega un material a obra, antes de ser colocado dentro de la actividad, se debería pedir la certificación de ese material. ¿Ya? Muchas veces los supervisores no están perenne, y sin embargo en una losa de fútbol, el cerco normalmente es metálico, pero mandaba pues tubería de 3 pulgadas, tubo circular de 3 pulgadas con un espesor de 3 milímetros. Sin embargo, se notó, acuérdense que el tubo, antes de pintarlo, el tubo metálico, bien escrito ahí las características que tiene el material, ¿no? Y ahí grandote decía, pues, tubo de 3 pulgadas con espesor de 2.5. ¿Ustedes qué harían en ese caso como supervisores? ¿Lo dejan pasar o no? Claro que no, pues, muchachos. ¿Por qué? Porque lo que se puede entender es que te estás coludiendo con el residente para tener un interés económico, ¿no? Entonces, habíamos dicho que nosotros deberíamos ser íntegros, deberíamos ser éticos dentro de las funciones tanto del residente como de la supervisión. Entonces, debería cumplirse a cabalidad lo que dice el expediente. Pero si hay opción de hacer algún cambio, debería ese estar registrado, ¿ya? Debería estar registrado.
Dentro de acá, para ya viendo qué es el supervisor de obra, voy a mostrar un plan de vigencia del contrato de obra. Por ejemplo, los contratos de obra de las empresas ejecutoras normalmente están en función al plazo del proyecto, al plazo de recepción y están en función al costo de la liquidación, ¿no? Miren, todo ese plazo involucra todos los beneficios que se van a pagar al contratista, ¿ya? Que se les van a pagar. Pero miren el plazo del supervisor. Por ejemplo, si el plazo del supervisor dice que contempla el plazo de ejecución de la obra más un plazo adicional. Entonces acá viene algo. Miren, muchas veces al contratista, al residente se le contrata por 3 meses, que es el plazo de una obra. Al supervisor se le contrata por 4, 30 días, más, a veces más, por ahí varía. ¿Por qué? Porque al supervisor se le va a retener para que forme parte como apoyo dentro de este comité pues, de recepción de obra, ¿ya? Para que pueda verificar o pueda mencionar o aportar con lo que ha pasado a la hora de verificar los trabajos concluidos, ¿no? Pero también al mismo tiempo al supervisor, dentro de las cláusulas de su contrato, dicen que él podría hacer la liquidación de la obra. Pero esto ocurre, lo vamos a ver más adelante, cuando el contratista no haga la liquidación de la obra, la entidad se lo va a encargar a hacer al supervisor. Pero el supervisor no lo va a hacer gratis. Entonces, ¿qué va a hacer la entidad? La entidad le va a pagar al supervisor con cargo al contratista. En otras palabras, al contratista va a terminar pagándole al supervisor por hacer la liquidación. Ya la entidad verá cómo le va, o sea, le cobra en el tema, o le cobra por medio de la liquidación, ¿no? Ahí se le suele retener dentro de alguna de las garantías que existen, ya, que existen para iniciar el proceso. ¿Qué obligaciones contractuales? Ya hablando, ya vimos qué es el supervisor, cuáles son sus funciones, ya vimos quién es el residente y cuáles son sus funciones. Y ahora vamos viendo qué obligaciones puede tener uno o ambos. Ya de aquí empezamos a hablar de los dos, vamos a ir definiendo de quién estamos hablando, ¿ya? Pero vamos a ver las obligaciones. Y aparece el artículo 177 y lo que dice es esto. Al iniciar los proyectos, lo primero que tiene que hacer el contratista a través de su residente es hacer un informe técnico de revisión del expediente técnico, ¿no? O sea, yo inicio los trabajos y lo que tengo que hacer es una evaluación de cómo está el terreno y si está compatibilizado con lo que dice el expediente técnico. Si la obra dura 120 días, yo tengo un plazo de 15 días calendario como contratista, ¿no? Y si la obra dura más, me van a dar un mes para poder hacer ese informe, ¿no? A la par que yo voy ejecutando, ¿ya? A la par que yo voy ejecutando. Y el supervisor va a pronunciarse con respecto a este informe y lo va a elevar a la entidad con los plazos previstos, ¿no? Si es 120 días en 7 días y si es mayor a 120 días en 10 días. Acá, ¿qué se puede encontrar? Se puede encontrar posiblemente algunas ampliaciones de plazo de repente, ¿no? Unas posibles prestaciones adicionales, algunos riesgos del proyecto. Miren, acá hablando de prestaciones adicionales, y esto me tocó un caso, que yo diga en el informe, en este informe técnico de revisión del expediente técnico, que pueda aparecer una prestación adicional, no o sea, no evita que yo siga el procedimiento normal de solicitud de prestación adicional, ¿ah? Y esto le pasó a una contrata, porque ellos sí, evidentemente como contratista, alertan que encontraron, creo que el expediente decía que iban a colocar 4 postes, pero a la hora de la hora llegaron a campo y tenían que haber, por algún motivo, construirse 2 postes más. Y ellos hacen la alerta, ¿no? Hacen la alerta en este informe, pero ellos no hacen la solicitud de acuerdo a lo previsto, pues, en el reglamento de contrataciones del Estado. Entonces se formó todo un tema, ¿ya? Todo un tema. Este informe técnico es para alertar
y evidentemente ya poner en alerta alguna posible contingencia, ya tenerlo en claro, tanto para el supervisor como el inspector. También puede ocurrir de manera conjunta cuando no es una atribución al contratista ni a la entidad, que se pueda suspender el plazo, ¿no? Se pueda suspender el plazo. Normalmente podría ser de repente por lluvias, cuando estamos haciendo carretera, los meses de enero, febrero, la entidad y el contratista suspenden los plazos, ¿ya? Suspenden los plazos. Está dura, ¿eh? ¿Qué pasa si yo quiero cambiar a algún residente, ¿no? Algún residente, la contrata tiene que avisar por lo menos con 60 días calendario, dice. O sea, si yo quiero, cuando yo gano la licitación, de la obra, yo digo quién va a ser mi profesional a cargo, ¿ya? Yo digo quién va a ser mi profesional a cargo. Lo que dice la normativa es que ese profesional no puede renunciar hasta 60 días como mínimo debería estar en los proyectos, ¿ya? Porque si yo hago que renuncie o digo que va a renunciar por algún motivo, yo puedo tener alguna aplicación de alguna penalidad, ¿ya? Alguna penalidad. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿ya? Y para hacer eso se hace un informe, ¿no? Dentro de la solicitud se pone, pues, quién va a ser el nuevo profesional que va a ser reemplazado, debería tener una calificación igual o superior, y dentro de los 8 días siguientes la entidad tiene que responderme de que acepta o no acepta el cambio, en este caso del residente, ¿ya? Del residente. En cuanto a la ejecución de la obra, ya sabemos que debemos verificar el cumplimiento del proyecto en el plazo solicitado, ¿no? Va a ser verificado este avance todos los meses durante la valorización, a la cual yo, si caigo en 2 veces en retraso, se me va a solicitar, pues, la presentación de un calendario acelerado, ¿ya? Calendario acelerado. Yo estoy obligado a mantener las medidas de seguridad, coordinar evidentemente con el supervisor, a fin de adoptar las medidas más adecuadas, ¿no? Para garantizar que la seguridad del trabajador. Es así de sencillo. Lo que busca toda la partida de seguridad, lo que busca es que el trabajador trabaje de manera segura y se eviten los accidentes de trabajo, ¿ya? Se eviten los accidentes de trabajo. A pesar, pues, que tenemos distintos, el SSTR, ¿no? Tenemos algunos ahí garantías ante un posible accidente. Estoy obligado a hacer mi liquidación, si acaso así lo dice el contrato, ¿no? Y estoy obligado a llevar el control económico. ¿Por qué? Porque al final de la obra yo voy a encontrar, mediante este elemento que se llama liquidación de obra, voy a encontrar el costo real de mi proyecto. El costo real, en este caso, que cuestan, pues, los colegios, ¿no? Ese costo final que debemos tener, ¿no? Bien, hasta ahí tenemos las funciones, pues, y obligaciones. La fuerza de Dios. Y obligaciones del supervisor y residente para ejecutar los proyectos, ¿ya? Para ejecutar proyectos y para ver el control. Ahí vamos a tener un mecanismo que se llama el cuaderno de obra, que va a permitir la comunicación contractual entre el contratista a través de su residente y el supervisor, y la entidad a través de su supervisor. Son las dos únicas personas encargadas de firmar el cuaderno y en realidad deberían anotar todo lo que crean conveniente. No deberían conciliar algo de palabra y pensar que ya se da por hecho. Todo debería estar anotado acá. Todo debería estar anotado. Estamos viendo acá. El cuaderno debe estar legalizado. El contratista, por ser el que compra el cuaderno, él abre el cuaderno de obra y coloca ahí, pues, el acta de entrega del terreno, ¿no? El contratista está obligado a anotar todos los hechos relevantes que él crea conveniente, ¿no?
ese cuaderno va a tener 3 copias más una original, entendiendo que cada una de las copias va a ser uno para el supervisor, otro para el contratista y otro para la liquidación. Y el original va a tener que ser, quedarse con la entidad, ¿ya? Con la entidad. El supervisor o residente son los personales, profesionales autorizados, ¿ya? Y cuando se cierra el cuaderno en la recepción, pues, al final de las obras, ¿ya? Al final de las obras. La custodia corresponde al residente, ¿no? Y corresponde, pues, mantenerlo siempre. Miren, acá se da un caso, miren. No debería pasar, pero a veces llega el supervisor y le pide al residente que le permita llevarse el cuaderno para que sea anotado. Si el supervisor se lleva el cuaderno, por algún motivo el supervisor lo pierde el cuaderno de obra, el responsable de la pérdida no es el supervisor, sino va a ser el residente, porque él era el encargado de custodiar el cuaderno. ¿Ya? Él era el encargado de custodiar el cuaderno. Entonces, a tenerlo en cuenta. Esto suele pasar y debe estar previsto dentro de los contratos, dentro de las penalidades, que si no se permite el acceso al supervisor, para que escriba en el cuaderno de obra, este va a ser equivalente a una penalidad, ¿ya? 5/1000 del monto de la valoración del periodo por cada día de dicho impedimento, pero este monto no puede superar el 10% de la obra, ¿ya? No puede superar el 10% de la obra. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta cuando si el supervisor llega a esa hora y no te deja firmar el cuaderno, simplemente tienes que dejar constancia de que no te están dejando. ¿Qué puedes hacer? Tienes que ir a sentar una denuncia, pues. Sentar una denuncia, tiene que acercarse los efectivos, tienen que verificar que no te están dejando firmar, y en base a eso haces un informe técnico, lo diriges a la entidad, y en la siguiente valorización tienes que presentar, cuantificar ahí cuánto sería esta penalidad, ¿no? Muchas veces no lo dejan firmar, y simplemente no dicen nada, ¿no? Y de ahí en la valorización colocan, ¿no? Penalidad por no dejarme firmar. Y se da con la sorpresa que el contratista simplemente dice no, simplemente no firmó el cuaderno. Entonces tiene que haber una constancia de que ha ocurrido el hecho, ¿ya? Que ha ocurrido el hecho. ¿Qué requisitos pasaría en este cuaderno de obra? Debería estar firmado al pie de las anotaciones, ¿no? Se anotan los hechos relevantes, no citas legales. En realidad sí, citas legales. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro marco normativo está en base, pues, a la 344. Y siempre hacemos llamados a normas legales dentro de esta normativa. Tampoco ser, pues, muy explícitos o muy colocar todo el texto, ¿no? Pero sí, mi recomendación es que sí haríamos, ¿no? Por ejemplo, ante una prestación adicional, recurrir, pues, al artículo que de la prestación y dejar una constancia de la necesidad, pues, ¿no? De acuerdo a la normativa. Las anotaciones deben ser legibles. ¿Por qué? Porque se han presentado casos en el cuaderno de obra. Tú abres un cuaderno de obra y hay como 10 letras, ¿no? 10 grafías es el término, ¿no? 10 tipos de letras distintos. No hablo de color de lapicero, ¿no? Sino 10 tipos de grafías distintos dentro de estos expedientes, dentro de estos cuadernos de obra. Entonces, a considerarlo muy bien, lo que dice que debe anotar cada uno, ¿ya? Cada uno. Debe evitar espacios en blanco entre anotaciones. Miren, cuando haya estos espacios en blanco, lo que debe hacer es poner tu sello ahí, tratando de, no dejando este espacio. ¿Para qué? Para que de ahí más adelante, pues, no se preste a llenados posteriores, ¿no? Lo que evita ese llenado posteriores. Y había un ingeniero en una obra que tenía que prácticamente él anotaba y arrancaba su hoja que le pertenece, pues, de copia, ¿no? Y todos los días se llevaba su copia, ¿no? Su copia de su cuaderno, del cuaderno de obra. Entonces, a considerarlo. El primer folio debería ser el acta, sí, donde incluye, pues, algunos parámetros
como el monto del contrato, plazo de ejecución, todos esos valores. A ver, ahora que ya hemos visto esa parte, vamos a entrar ahora como residentes y como supervisores a ver el tema de las valorizaciones. Es un tema que que se va a dar durante durante toda esta ejecución. Y lo que tenemos que entender es que la valorización es un pago a cuenta según el artículo 190. ¿Qué va a representar la valorización? Va a representar el monto de los trabajos realmente ejecutados. Pero lo que hay que entender es que necesito saber que existen sistemas de contrataciones que yo necesito valorizar. Y esos sistemas son el sistema suma alzada, el sistema de precios unitarios y el sistema que involucra a los dos anteriores que se llama el esquema mixto. Un sistema suma alzada es aquel donde se conocen todas las medidas de la estructura. En este caso, los colegios bajo qué sistema estarían contratados las obras públicas. Es evidente que las obras públicas en colegios están en sistemas a suma alzada, ¿no? A suma alzada. ¿Cuándo sería a precios unitarios? Cuando haya realmente una movilización de alguna actividad de terreno de repente o de corte de talud que no podría demostrarse o tener con certeza ese metrado, ¿no? Entonces, los sistemas a precios unitarios se dan cuando no conocemos con certeza los metrados, ¿ya? No conocemos con certeza los metrados. Entonces, miren, los sistemas a suma alzada son cuando conocemos las cantidades, magnitudes y calidades y están previstas en los planos, especificaciones, técnicas, memoria y presupuesto en ese orden de prelación. ¿Ya? De prelación. Ahí dejo todo el texto para que ustedes lo lean, pero prácticamente es eso. ¿Y cuándo es a precios unitarios? Cuando no pueden conocerse con exactitud las cantidades o magnitudes, ¿ya? Las cantidades o magnitudes. Acá en este tipo de precios unitarios, el postor oferta pues partidas, ¿no? Partidas con costos, ¿no? Partidas con costos. Acá las obras, podríamos hablar de obras de carretera, donde es muy difícil conocer cuál va a ser el corte del talud, entendiendo que ese corte varía en función del material que se va a ir encontrando, ¿ya? Se va a ir encontrando, o en obras de saneamiento, donde a la hora de hacer la excavación no podría determinar cuál sería la profundidad o el tipo de material o la cantidad de excavación que va a ocurrir, ¿ya? Que va a ocurrir. Entonces tenemos estos dos tipos. Pero también podríamos tener una combinación de estos dos tipos de sistemas, ¿ya? De estos dos tipos de sistemas. Y sería el esquema mixto. ¿Cómo se valoriza cada uno de ellos? Yo tengo que saber, pues, porque si yo soy residente, ¿cómo voy a valorizar los trabajos? Me pueden engañar si estoy supervisor, y si soy residente puedo desconocer. Miren, acá el artículo 194 nos dice, se valorizan en función de los metrados ejecutados, del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta. O sea, si estoy hablando a suma alzada, yo presenté un presupuesto una propuesta, ¿no? Una propuesta de desagregado de partidas. Yo tengo que valorizar en función a ese desagregado de partidas, pero tengo que valorizar lo que realmente he ejecutado, ¿no? El otro día también me decían, ingeniero, si la valorización se hace en el último día del mes, 30, y el supervisor tiene 5 días para presentarlo a la entidad, ya vamos a ver en 2 diapositivas más adelante, ¿por qué no yo me proyecto esos 5 días, pues, esos 5 días de los trabajos y de una vez lo valorizo? No, lo que dice la norma es que tú debes presentar lo que realmente has ejecutado hasta el último día del mes. ¿Ya? No puedes proyectarte, porque mira, si estás en el caso de supervisión y aceptas esa formulación, lo que va a pasar es que el órgano de control va a entrar a tallar y lo que va a decir no va a decir que eres buena gente, lo que va a decir es que te estás coludiendo, estás cometiendo un dolo y te va a acusar y puedes tener alguna implicación penal, ¿ya? Implicación penal. Entonces no se trata de ser bueno agente o mala gente,
Se trata de cumplir con lo que dice la obra y de estar dentro del marco legal del cual me han contratado, ¿ya? Entonces, a considerarlo, ¿ya? Y hay otra cosa acá, miren, cuando yo valorizo los metrados ejecutados, dice, y al mismo tiempo voy a colocar montos proporcionales de gastos generales y utilidades. ¿Y por qué entro a tallar? Porque, y les comento porque cada vez pasan una serie de cosas, a veces no entendemos. En este tiempo de COVID, una empresa contratista ha valorizado cero durante el mes de abril. Se ha dicho, en la pandemia ocurrió el 15, ¿no? En la paralización obligatoria, el 15 de marzo. Entonces él ha valorizado marzo, abril, mayo, junio, hasta mayo, y ha puesto pues que hasta ahí ha valorizado cero, dice valorizado cero porque no ha hecho ningún trabajo. Pero sin embargo, está poniendo como gastos generales, montos mensuales, ¿no? Está poniendo pago de residente y qué sé yo. Pero ¿qué dice la norma? Es bien claro, o sea, valorizas montos proporcionales de gastos generales y utilidades. O sea, si valorizaste cero, no puedes tener pues gastos generales. Está está escrito ahí, ¿ya? Está escrito, a tener cuidado, ¿ya? ¿Y cómo se valoriza pues a suma alzada? Se valoriza hasta el 100% de metrado, ¿ya? Hasta el 100% de metrado es lo que vamos a valorizar. O sea, si el expediente, como dice ahí, el metrado del presupuesto dice 120 y yo he ejecutado 135 metros cúbicos, solo me van a pagar los 120, pues estoy a suma alzada. Y si el metrado del presupuesto dice 150 metros cuadrados y lo que yo ejecuto es 140, a mí me pagan los 150, entendiendo pues que yo cuando hago el desagregado de la oferta, no debería ocurrir esto ya no debería ocurrir esto. A precios unitarios pasa algo muy parecido, en función de los metrados, dice que se valoriza en función a los metrados ejecutados y con montos proporcionales de gastos generales y utilidades, ¿ya? Ahí está la fórmula y realmente me van a pagar lo que realmente ejecute. Y si en caso hubiera un mayor metrado, ya saben que yo tengo que pedir mediante cuaderno de obra, la anotación en cuaderno, al pedir autorización de ejecución al supervisor. ¿Ya? Al supervisor. ¿Cuántos tipos de valorizaciones hay? Lo que hemos hablado son de sistemas, ¿ya? Sistemas de contrataciones, según la norma. Pero ¿cuántos tipos de valorizaciones tenemos? Tenemos 4. La principal es cuando valorizo el presupuesto del expediente técnico, el presupuesto contractual. Ahí se le llamamos obra principal. Cuando la entidad no me paga la valorización, entendiendo que cuando yo valorizo, miren, cuando yo valorizo, yo conjuntamente, el residente con el supervisor, tengo hasta el último día del mes para hacer los metrados. El supervisor tiene 5 días para revisar algún documento o algo y emitirlo a la entidad. Y la entidad tiene hasta el último día del mes para pagar al contratista los trabajos ejecutados, ¿ya? Pero cuando la entidad no paga, yo tengo derecho a pedir un interés por demora en el pago. Al pedir ese interés se llama la valorización de intereses, ¿no? Que provienen por la demora en pago de las valorizaciones del contrato principal. También tenemos la valorización de mayores gastos generales provenientes de las ampliaciones de plazo. Cuando a mí me amplían el plazo, pues mi obra era de 3 meses y de ahí me dicen por algún motivo que mi obra va a ser de 5 meses, yo tengo derecho pues a ampliar también los gastos, los mayores gastos generales variables, ¿no? A los que voy a incurrir, ¿no? Acuérdense que dentro de los gastos generales variables está el costo por decir uno de los ejemplos, el costo del residente. Si la obra era de 3 meses, dentro de ese costo estaba el pago del residente por 3 meses. Pero si la obra se amplió a 5 meses, no quiere decir que el contratista va a tener que asumir ese costo, ¿no? La entidad tiene que darme ese dinero porque por algo se amplió el plazo, ¿no? Entonces a eso se refiere con esta valorización de mayores gastos generales. Y esta se hace aparte, o sea, ya no se pide ese costo dentro de la obra principal.
¿ya? Dentro de la obra principal. Y por último, cuando me aprueban una prestación adicional, yo valorizo esa prestación adicional de manera aparte también, o sea, no lo hago dentro de la obra principal. Ahí tenemos un ejemplo de una valorización principal, donde tengo pues el presupuesto de mi proyecto, una casilla donde veo metrados ejecutados y los costos de esos trabajos. Tengo una casilla anterior donde van a ir acumulándose los trabajos durante los siguientes meses de valorización y tengo un acumulado y tengo que ver el saldo. ¿Para qué? Para poder llevar un control, La valorización de intereses está en función, pues, cuando me ha dejado de pagar la entidad por algún motivo, yo puedo solicitar ese pago mediante, hay una fórmula ahí que es en base a un interés legal del día, ese interés legal se saca en función, pues, a un valor que emite la SBS. Yo puedo esperarme hasta el plazo que yo quiera para pedirlo, pero debería solicitarlo dentro del plazo de la obra, ¿no? Pero podría pedir un interés de un día, de 5 días. Bueno, hasta el día que me paguen, ¿no? Hasta el día que me paguen. La valorización de mayores gastos generales es cuando se me amplía el plazo. Ya vamos a hablar más abajo de las ampliaciones de plazo. Y también está en función al índice 39. Recuerden que la fórmula polinómica ha dividido, mejor dicho, ha agrupado a todos los materiales de construcción en 80 grupos. Y el índice 39 es el grupo donde está acumulado estos gastos generales, ¿ya? Estos gastos generales. Y la valorización de adicionales, ¿no? Esta valorización de adicionales de obra está en función a dos tipos, ¿no? Cuando hablamos de prestaciones adicionales menores al 15%, una prestación adicional y una prestación adicional mayor al 15%. Entendiendo que cuando las prestaciones adicionales son mayores al 15%, son mayores, necesitan aprobación por parte de Contraloría General, ¿ya? Necesitan una aprobación. En cambio, cuando son menores, necesitan esa aprobación solo por parte de la entidad, ¿ya? Entendiendo, pues, de repente algunos conocen, y para no dejar en duda, entendiendo, pues, que la prestación adicional está en función del acumulado de prestación adicional menos los deductivos. Los deductivos son los presupuestos vinculantes, ¿no? Presupuestos vinculantes. Acá está lo que he dicho, ya lo menciono muy rápido nomás. La valorización es conjuntamente con el contratista y el inspector formulan los metrados el último día del mes, ¿ya? El último día del mes. El inspector revisa los metrados y remite a la entidad en un plazo de 5 días y la entidad lo cancela hasta el último día del mes siguiente, ¿no? Como máximo, ¿ya? Como máximo, ¿no? Si el inspector no presenta la valorización conjunta, el contratista la efectúa y la envía a la entidad. Pero ¿qué pasa si el contratista no hace la valorización? El inspector presenta pues una valorización, evidentemente donde no se le va a pagar los trabajos, sino lo que está mostrando en ese informe el supervisor son los trabajos que él ha visto que están ejecutados. No está pidiendo que se le cancele al contratista, lo que está dejando es constancia de los trabajos avanzados en ese mes, ¿ya? En ese mes. Si hubiera algún inconveniente o alguna discrepancia en un monto superior al 5% del contrato en las valorizaciones, eso puede someterse a una controversia o conciliación o arbitraje, ¿ya? Que puede ser o a una junta de resolución de disputas, si así se define. Bien, esto es con el tema de valorizaciones y ahorita vamos a ver el tema de ampliaciones, ¿ya? El tema de ampliaciones de plazo. Prácticamente existen tres causales para que exista una ampliación de plazo cuando el contratista podría solicitar esta ampliación y todos los residentes y supervisores deben conocerlo. La primera causal para esta ampliación es que sean atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. O sea,
el contratista no sea el que ha producido el atraso ni la paralización. Puede ser un paro regional, pueden ser las consecuencias de algún efecto climatológico, puede ser el efecto de algún sismo, ¿no? Acuérdense que las lluvias no originan las paralizaciones, sino son los efectos a raíz de estas lluvias, ¿ya? La otra causal es que se pide un plazo adicional cuando, para la ejecución de una prestación adicional. O sea, va de esta manera. Cuando me han aprobado unos trabajos adicionales, de ahí yo esos trabajos adicionales van a producir un impacto en plazo. Y es ahí donde yo debo verificar si me van a otorgar algún plazo adicional, ¿ya? Algún plazo adicional. Y por último, para la ejecución de un mayor metrado. También los mayores metrados, por ser una actividad no prevista, mejor dicho, un metrado no previsto dentro del expediente, cuando estos son de envergadura, yo debería verificar el impacto en la ruta crítica si amerita un plazo adicional. ¿Ya? Se amerita un plazo adicional. ¿Cuál sería el procedimiento de la ampliación de plazo? Es bien sencillo, miren, el contratista anota el inicio de la causal que origina la ampliación de plazo, espera que se termine la causal y anota el fin en el cuaderno de obra, ¿ya? Después que ha anotado el fin de la causal en el cuaderno de obra, el contratista tiene 15 días para hacer tres cosas. Solicitar, cuantificar y sustentar. Miren, tres cosas tiene que hacer. Solicitar, cuantificar y sustentar la ampliación de plazo, ¿no? Tiene que hacer este documento, esta solicitud, tiene que enviarla al supervisor y con copia a la entidad, ¿ya? Hace una copia y se lo envía a la entidad. El supervisor tiene 5 días para revisar esta solicitud y enviarlo a la entidad con un sustento o con un pronunciamiento referente a esta solicitud. O sea, él debe decir, está bien lo que el contratista está pidiendo, me parece exagerado lo que el contratista pide, o definitivamente decir que el contratista está errado y no debería pedir nada, pero debería pronunciarse de manera técnica referente a la solicitud. Después de que el supervisor ha tenido 5 días como máximo para enviarlo a la entidad tiene 15 días para resolver, pero en este caso serían 15 días hábiles, y para resolver y notificar al contratista referente a esta solicitud. Tienen que notificar si la solicitud es aprobada en su totalidad, o parcialmente, o definitivamente es denegada, ¿ya? Denegada. Lo que podía pasar acá es que puedan ocurrir tres casos. Si lo ve, están previstos en la norma. Lo voy a mencionar también para tenerlo claro. Por ejemplo, que la entidad no se pronuncie. Entonces, si la entidad no se pronuncia dentro de esos 15 días, lo que se va a dar por aceptado, se aprueba lo que dijo el supervisor. O sea, recuerden que el supervisor opina de manera técnica. Entonces, como la entidad no se ha pronunciado, se aprueba lo que dijo el supervisor. Lo otro es que el supervisor no haga el informe. Evidentemente, esto va a acarrear que el supervisor tenga alguna penalidad de acuerdo a su contrato, ¿ya? De acuerdo a su contrato. Entonces, la entidad resuelve y notifica al contratista dentro de 15 días. O sea, recuerden que el contratista presentó el informe al supervisor, pero al mismo tiempo hizo una copia y lo mandó directo a la entidad. Si el supervisor no lo mandó el informe dentro de los 5 días, la entidad va a resolver dentro de esos 15 días. Y el tercer caso que podría pasar es que la entidad no se pronuncie, ni el supervisor tampoco se pronuncie, y hayan pasado 20 días, entonces eso se da por considerado ampliado el plazo según lo que ha solicitado el contratista, ¿ya? Esos son los tres casos, están plasmados acá, ustedes lo van a poder
volver y necesitan saberlo. Miren, en una obra de carreteras, nosotros presentamos una ampliación de plazo, evidentemente por un error técnico, la ampliación creo que fue feriado y la presentamos al día siguiente y nos la denegaron porque solamente teníamos como plazo máximo 15 días nada más, como 15 días. Entonces la entidad sí nos denegó la ampliación de plazo por una falla esta es una falla pues de forma, ¿no? Una falla de forma. O sea, ni siquiera entró a ser evaluado de fondo, ¿no? De fondo, si no, no se pudo. Que te amplíen el plazo va a concurrir a que lleve esto. Una vez que te han ampliado el plazo, el contratista tiene que presentar la programación original, o sea, el CAO vigente, presentar un nuevo calendario de avance de obra actualizado y un CAO con el plazo otorgado, ¿no? Que de una vez de ser aprobado, ese sería el nuevo calendario de avance de obra. Cuando digo CAO, me refiero al calendario de avance de obra, ¿ya? Es como se le conoce. Entonces, después de los 7 días del contratista, el supervisor tiene 7 días para pronunciarse en base a esos documentos y la entidad tiene que aprobar mediante 7 días, como máximo en 7 días, ese nuevo calendario que prácticamente va a reemplazar en todos sus efectos, o sea, va a provocar una nueva evaluación del avance de las actividades, ¿ya? Del avance de las actividades. Y con respecto a los adicionales, y hemos visto que en el reglamento o en la modificación de la ley 3225, o sea, en el reglamento 1444, en su artículo 34, habla pues de que sí se pueden modificar los contratos por prestaciones adicionales hasta como máximo el 50% del contrato original. O sea, cuando yo tengo una prestación adicional que sobrepase el 50% del contrato original, ya estoy hablando de resolver el contrato. Ya, me está diciendo que ya no podría yo ejecutar la obra de esa manera. ¿Ya? De esa manera. Acá hablamos del procedimiento pues, para prestaciones adicionales mayores a 15% y cuando las prestaciones son menores a 15%. A ver, les menciono, miren, acá está todo el procedimiento, pero yo lo menciono ahorita. ¿Qué pasa? Cuando quieres hacer una prestación, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que dar la necesidad de esa prestación adicional en el cuaderno de obra puede ser anotado tanto por el residente como por el supervisor, pero entendiendo que quien quiere que pase, que se dé esta prestación es el contratista, pues en este caso el residente, ¿ya? En 5 días después de anotada en el cuaderno de obra, el supervisor debe ratificarla, haciendo un informe y elevándolo a la entidad, ¿ya? A la entidad. En 5 días después de anotada la necesidad. Entonces el supervisor hace un informe donde dice si es necesario o no es necesario. Pero al mismo tiempo, después que se anotó la necesidad en el cuaderno de obra, el contratista tiene 15 días para elaborar el expediente de la prestación adicional. ¿Ya? De la prestación adicional. Una vez que ya tiene los 15 días, tiene que mandar al supervisor y el supervisor tiene 10 días para volver a remitir a la entidad todo este expediente de prestación adicional. Es evidente que ya el inspector ha ratificado, pues, ¿no? Que ha visto que esto debería darse, ¿no? Es una necesidad para cumplir la meta del proyecto, ¿ya? Después de 12 días, la entidad emite y notifica al contratista la resolución con la aprobación o la denegación de este proyecto, ¿ya? De este proyecto. Si en caso fuera, habrían superado el 15% del monto del contrato original, antes que la entidad emita su pronunciamiento, la entidad tiene que elevar
tiene que elevar este informe, este expediente de la prestación adicional a Contraloría. Y Contraloría va a tener 15 días para evaluar este expediente y pronunciarse con respecto a esta prestación. Si amerita o no amerita esta prestación adicional, ¿ya? Esta prestación. Ahí más o menos estoy mostrando cómo se calcula la fórmula del 15%, también está ahí, para que ustedes lo vean. Y por último ya, ¿qué necesita saber pues el residente y supervisor a la hora de ejecutar proyectos? Es saber pues qué va a pasar el día que acabe su plazo contractual, ¿no? El día que acabe la obra, ¿ya? El día que acabe la obra, se tiene que dar este procedimiento al que llamamos la recepción de la obra. ¿Y cómo funciona la recepción de la obra? Funciona de esta manera. Culminada la obra, el residente anota en el cuaderno y tiene que solicitar que se recepcione la obra. El supervisor, en un plazo de 5 días, tiene que supervisar, tiene que comunicar a la entidad la anotación que ha originado, pues, producto de la culminación de los trabajos, ¿ya? Producto de la culminación de los trabajos. En 2 días, la entidad tiene que conformar un comité donde el inspector o supervisor puede considerarse como un asesor técnico del comité, o sea, no puede formar parte de este comité, ¿ya? Tendría que ser como un asesor, ¿no? Y el comité va a tener 20 días para iniciar la recepción de la obra. O sea, ¿qué implica esos 20 días? ¿Que van a ir el último día del comité? No, sino que pueden ir 2 veces, 3 veces, dependiendo de la envergadura de la obra, van a ir a evaluar los trabajos, ¿no? ¿Y en base a qué? En base al expediente técnico y a todas las modificaciones en las que haya concurrido durante toda la ejecución del proyecto, ¿ya? Durante toda la ejecución del proyecto. Una vez que eso pase, pueden ocurrir 2 cosas. Que el comité apruebe y se da y se firme el acta de recepción, o que no lo apruebe el comité, y que no lo apruebe este comité de recepción y se observe. De repente hay unos trabajos de calidad que no están acorde a la especificación, ¿no? Y se mande subsanar. El plazo máximo para subsanar son 45 días o 1/10 del plazo contractual, el menor de ellos, ¿ya? Donde el contratista va a tener que subsanar y una vez que subsane va a tener que mandar, nuevamente solicitar la recepción de la obra mediante el cuaderno de obra. El supervisor, durante 3 días, como máximo, va a avisar a la entidad de que ya se han levantado las observaciones. La entidad durante 7 días va a comunicar, la entidad comunica al comité y durante 7 días el comité se va a personar y va a verificar el cumplimiento de este levantamiento de observación. En este escenario pueden volver a aparecer 2 cosas. Que la obra esté bien, esté subsanada y el comité firme el acta de recepción. O también se da el caso de que el comité diga no has levantado las observaciones, por lo tanto, no firmamos el acta. Lo que va a originar es a un procedimiento donde se va a resolver en una junta de resolución de disputas o en una conciliación en un futuro arbitraje, ¿ya? Entonces, a tenerlo en cuenta, este es el proceso. ¿Y por qué hablamos de recepción de obra? Porque ahorita vamos a hablar del último elemento dentro de la ejecución de un proyecto, ¿ya? Dentro de la ejecución de un proyecto, ¿qué son? Las liquidaciones de obra, ¿ya? Las liquidaciones de obra. ¿Y por qué? Porque dentro de las liquidaciones de obra, ya sean estas sumalzadas o a precios unitarios, estas liquidaciones de obra se van a dar 60 días, o sea, el contratista va a tener 60 días para liquidar la obra al día siguiente de la recepción de obra, mírenme. O sea, para que inicie el plazo de liquidación de la obra, se tiene que haber recepcionado la obra.
Si no, este plazo no inicia, ¿ya? Es 60 días o un décimo del plazo vigente, el mayor de los dos, ¿ya? El mayor de los dos, ¿ya? De ahí la entidad tiene 60 días para evaluar y pronunciarse, ¿ya? Para evaluar y pronunciarse respecto a esta liquidación, ¿ya? Respecto a esta liquidación. La entidad va a comunicar al contratista, le va a decir, tu liquidación está bien o está mal, ¿no? O está mal y van a entrar ahí a ciertas disputas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el contratista no lo hace? O sea, ¿qué pasa si el contratista no hace la liquidación de los proyectos? ¿Ya? Si no hace el contratista la liquidación de la obra, lo que va a pasar es que la entidad se lo va a encargar a la supervisión, ¿ya? Y una vez que la supervisión concluya, la entidad va a enviar esa liquidación al contratista para que el contratista se pronuncie en base a esa elaboración. Es evidente que el supervisor, la entidad le va a pagar porque este trabajo no estaba previsto, se le va a cancelar y el contratista es el que va a asumir ese costo a través de las penalidades que deben estar escritas dentro del contrato, ¿no? Acá podemos ver una gráfica de cómo se va a dar este procedimiento para que lo tengan, pero al mismo tiempo lo tienen pues acá durante todo el proceso de acuerdo a la norma. ¿Y para qué hemos hablado de liquidaciones? Miren, acá viene la última parte. ¿Cuál es el efecto de la liquidación? El efecto de la liquidación, dice, luego de consentida la liquidación y efectuado el pago, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. O sea, con la liquidación se acabó toda la ejecución del proceso, mis estimados participantes. Cuando ustedes son residentes y sus obras no están liquidadas, quiere decir que su contrato todavía está vigente en el sentido de responsabilidades, ¿no? O sea, nosotros debemos procurar que nuestros proyectos se liquiden, ya estemos en la parte de la residencia o ya estemos en la parte de la supervisión, ¿ya? Cualquier discrepancia en relación a defectos o vicios ocultos, estos pueden ser llevados a conciliaciones o arbitraje, ¿no? Evidentemente con un plazo hasta en 30 días posteriores al vencimiento de todo el vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista. ¿Ya? Entonces, con este elemento de liquidación se acaba nuestro compromiso dentro de la ejecución de los proyectos de construcción de obras, en este caso de infraestructura, de edificaciones, ya que estamos hablando de colegios, deberíamos llegar a este punto. Y se dan cuenta, prácticamente yo para hacer mi función como residente o para hacer mi función como supervisor, yo tengo que conocer la norma. Yo tengo que conocer la norma, yo tengo que utilizar los recursos que están escritos ahí. Si yo concilio, yo soy residente y concilio con el supervisor de manera oral, pero no dejo nada escrito, de repente digo, esta partida no lo voy a hacer, o de repente el expediente me dice, pinta este ambiente de color verde, y sin embargo de ahí lo cambio y solo lo pinto de color blanco porque quedo así con el supervisor, pero no lo he dejado plasmado en el cuaderno de obra, yo puedo tener problemas, ¿ya? El medio de comunicación en el expediente, es dentro de la ejecución de la obra, son el cuaderno de obra, entonces, a considerarlo, ¿ya? Y de esta manera prácticamente es lo que se ha querido mostrar, con este curso, y dejo a disposición de ustedes algunas consultas con respecto a lo que es la supervisión y residencia, pues, de obras, ¿no? Que, hablando de colegios, está en función al seguimiento, pues, de nuestra norma o nuestro decreto de contrataciones, la 344. A ver si por ahí, ingeniero, habrá algunas consultas. Todavía no.
a ver, no, a ver. Yo puedo mirar acá. Miren, por ejemplo, acá, mientras viene el ingeniero por acá, ingeniero Wilson, nos dice, pues, ¿qué pasa si el supervisor no resecciona la obra? ¿No? ¿Qué pasa si no se resecciona la obra? ¿Ya? ¿Qué pasa si no se resecciona la obra luego de haber sido partícipe del acto de resección? Pero luego contratan a otro profesional sin comunicar al anterior para que lo reemplace y al final llegan a hacer la resección de obra. ¿Este procedimiento es válido? ¿Y quiénes estarían incurriendo en falta? Creo que, acuérdate, miren, para que se forme el comité de resección tiene que ser por resolución. Ya, yo cuando estaba en la gerencia de obras, nosotros emitíamos resoluciones, pues, propios de la entidad y designábamos a quienes eran los responsables de esta resección, ¿no? De esta resección, entendiendo pues que según esta normativa ya no podría ser parte del supervisor, sino va a fungir como un apoyo, ¿no? Como un apoyo. ¿Ya? Pero es un caso bastante particular, pienso yo, que poco se podría dar, ¿ya? Que poco se podría dar.